Ese día, supuestamente, era mi cumpleaños, pero para mí se sintió como un largo castigo. Estaba sentado al final de la mesa en el pequeño apartamento de mi hijo en la capital, en la zona del centro, mirando los platos que apenas podía tocar. Todavía me dolía el costado, tenía moretones en el brazo y cada respiración era un recordatorio de lo que había sucedido unos días antes de la fiesta. Afuera se escuchaba el ruido de los autobuses y el tráfico de la avenida principal, pero dentro de la sala el aire pesaba de una manera extraña, como si hubiera un humo invisible nacido de sentimientos quemados. Llevo mucho tiempo viviendo con mi hijo desde que falleció mi esposa. Han pasado 3 años desde que dejé nuestra casa en el pueblo, esa casa que nos costó 2 décadas construir con tanto esfuerzo. Él me dijo entonces que no quería que me quedara solo en la provincia, que era peligroso no tener quien me cuidara, especialmente de noche, por si me pasaba algo. Así que me trajo a la ciudad, a una vida llena de luces pero carente de calor. Al principio, pensé que era una buena decisión. Creí que aquí podrían cuidarme mejor, que estaríamos más unidos al vernos todos los días. Al comienzo, mi nuera me trataba bien. Me ayudaba a usar el teléfono, me enseñaba a enviar mensajes a los parientes del pueblo, e incluso me acompañaba a caminar hasta la iglesia los domingos. A veces iba con ella al mercado, comprábamos la comida juntos, y mientras caminábamos a casa, había momentos en los que parecíamos una familia normal. Pero con el tiempo, sentí que poco a poco me convertía en una carga, como un mueble extra en la casa que ya no sabían dónde poner. Cada error que cometía, cada grano de arroz que se me caía, cada vez que olvidaba dónde estaba el control remoto, se convertía en una razón para que su mirada hacia mí se volviera más fría. A mis 73 años, ya no busco lujos, solo respeto. Solo quería un desayuno tranquilo, una charla sencilla por la tarde sobre las noticias del pueblo o sobre cómo estaban los viejos amigos, y un poco de consideración de parte del hijo y la nuera a quienes serví cuando no tenían ni una cuchara propia. Pero en los últimos meses antes de mi cumpleaños, nuestras viejas bromas fueron reemplazadas por un silencio gélido. En cada cena, mi compañía era más el ruido de la televisión que la voz de mi hijo. Por las mañanas me despertaba temprano, pero ya no tenía con quién desayunar porque ellos solían levantarse tarde, y cuando lo hacían, el único saludo era un asentimiento o un ¿ya comiste?, sin emoción. Desapareció el ¿cómo estás, papá?, o el ¿dormiste bien? Todo se volvió formal, frío, como si yo fuera solo una parte de la rutina logística de la casa. Y detrás de todo eso, crecía un dolor que no estaba solo en el cuerpo, sino en el corazón. La sensación de que poco a poco me estaban silenciando en la misma casa, que también debería ser mi hogar. No sé cuándo empezó, pero había momentos en que, sentado en la sala viendo una película vieja, los escuchaba en el cuarto hablando rápido, como discutiendo sobre facturas o problemas de dinero. A veces escuchaba mi nombre, pero cuando salía a preguntar si necesitaban algo, la conversación se detenía de golpe. Sonreían forzadamente y decían, «Nada, papá, todo está bien». No soy un niño para no entender. Sabía que tenían problemas, sabía que me ocultaban cosas, pero ¿qué podía hacer? A veces me preguntaba si era mi culpa estar aquí, si debería regresar al pueblo aunque nadie me cuidara allá. Pero cada vez que ese pensamiento cruzaba mi mente, recordaba que él es mi hijo. Mi sangre, a quien le pagué los estudios por años, a quien le di un futuro. ¿No debería haber a cambio un poco de respeto? No pedía que me trataran como a un rey, solo como a un ser humano, un padre con sentimientos, opiniones y derecho a ser escuchado. En su apartamento, tengo un cuarto pequeño al final del pasillo, junto a la cocina. Es chico, justo para una cama, un armario y una silla vieja que traje del pueblo. No tiene ventana, así que a veces se siente como una celda, especialmente por las noches cuando no puedo dormir por el calor o las preocupaciones. En esas noches, escucho los autos afuera, los gritos de los vendedores ambulantes en la esquina y los pasos pesados del vecino de arriba. En esos momentos, pienso en cómo llegué a este punto de mi vida. Es irónico. Trabajé décadas como cargador en el mercado, luego vendiendo fruta. Después tuve una pequeña tienda, todo para que mi hijo terminara su carrera, para que tuviera una buena vida. Y ahora estoy aquí, sintiéndome inútil, como una muleta que se usa cuando se necesita y se tira cuando ya no sirve. Para mi cumpleaños no pedí ninguna fiesta. Incluso le dije a mi hijo semanas antes, «No se molesten, hijo, ya estoy viejo, no quiero regalos ni fiesta». Pero él dijo, «No puede ser, papá, es tu cumpleaños, hay que celebrar».
En el fondo, sabía que esa celebración no era para mí, sino para los parientes que invitarían, para mostrar que todo estaba bien, que la familia era perfecta, que eran buenos hijos. A mi edad, ya sé distinguir la verdad detrás de las sonrisas y las palabras. Por eso ese día, sentado al final de la mesa, sintiendo la punzada en el costado cada vez que me movía y la pesadez al respirar por el moretón oculto bajo mi camisa, pensé que era el cumpleaños más doloroso que había vivido. No por la edad, no por la falta de regalos, sino por la sensación de que, en el mismo día en que debían reconocerme como padre, como una persona valiosa, lo único que sentía era vergüenza, miedo y una ira silenciosa pero profunda. Una ira que no sabía cómo liberar, porque sabía que si hablaba, todo podría empeorar. Unos días antes de mi cumpleaños, todo comenzó con una simple pregunta. Noté que mi hijo llegaba cada vez más tarde por las noches, y a menudo con olor a alcohol. Yo no bebo, y no me gusta el olor, pero aún así lo recibía con una sonrisa, aunque sabía que algo andaba mal. También vi una vez, mientras preparaba el desayuno temprano, que usaban mi tarjeta del banco sin preguntarme. Lo supe porque dejaron el recibo del cajero sobre la mesa, y vi que habían hecho 2 retiros en días consecutivos, por sumas considerables. A mi edad, me pongo nervioso rápido con el dinero, porque sé que no tengo nada más que mi pequeña pensión y unos ahorros de la venta de nuestras tierras en el pueblo. Eso es todo lo que me queda, mi única seguridad por si pasa algo malo, por si necesito medicinas o tengo que volver a mi tierra. Así que una tarde, mientras estaba en la cocina con mi nuera, le mencioné con cuidado que esperaba que no usaran demasiado mi tarjeta sin avisarme. No dije que estaba enojado, no dije que lo que hicieron estuviera mal. Solo fue una petición simple de que me avisaran si iban a sacar dinero, para saber cuánto me quedaba. Nunca olvidaré la expresión en su rostro. Su antigua sonrisa, que parecía ligera y amable, fue reemplazada por una mirada afilada y fría. Escuché en su tono una irritación y un cansancio que no sabía que descargarían sobre mí. Me dijo que yo era un invitado en esa casa y que debía saber adaptarme, que mi dinero también era para la familia, así que no debía haber preguntas. Me dijo: «Suegro, si vamos al caso, nosotros somos los que lo mantenemos aquí. Pagamos el alquiler, la luz, el agua. Usted solo vive aquí». Por dentro, quería gritar. Quería decir que eso no era verdad, porque parte de mi dinero se usó para el depósito de este apartamento, y parte de los gastos mensuales salen de mi pensión. Pero no lo dije, porque sentí que si alzaba la voz, ella gritaría aún más fuerte. Traté de explicar que no me estaba quejando, que solo quería saber a dónde iba mi dinero, pero su voz se calentó más. Me dijo que yo ya estaba viejo, que no debía meterme en sus decisiones financieras porque ellos sabían mejor cómo manejar la vida actual, que ellos sabían qué se necesitaba en la ciudad. Mientras hablaba, su voz subía de tono, y yo retrocedía poco a poco, no porque quisiera huir, sino porque me asustaba la ira que veía en sus ojos. Intenté hablarle un par de veces, incluso me agarré del borde de la mesa para sostenerme, pero en el colmo de su irritación, me empujó hacia atrás. No sé si fue a propósito o no. Entre la confusión y la vergüenza, tropecé, resbalé en el piso mojado porque ella acababa de lavar los platos, y mi costado golpeó contra el borde de la mesa de la cocina. El dolor fue como una corriente eléctrica que envolvió todo mi cuerpo. Me agarré el costado, caí sentado al suelo, y en ese instante, no supe qué dolía más, el golpe físico o la realidad de que mi propia nuera me había empujado. Ahí empezaron los moretones. Sentí el calor en la zona del golpe, y sabía que en unas horas aparecería una marca morada que dejaría prueba de lo sucedido. En lugar de ayudarme, sentí que ella priorizó el silencio sobre mi estado. Solo me miró, sin lágrimas, sin pedir perdón, y luego me dijo que no le contara a mi hijo lo que había pasado, porque supuestamente yo había empezado el problema al dudar de sus decisiones. Me dijo que si me quejaba, sería más difícil para mí, porque ella podría alzar más la voz y la gente se enteraría de más cosas. Parecía una amenaza, no dicha a gritos, sino una amenaza tranquila y clara que se graba en la mente más que cualquier alarido. Esa noche, me senté solo en la pequeña silla del balcón, mirando las luces de la ciudad y escuchando el ruido urbano. Oía los coches, las voces de la gente abajo, el sonido de la televisión del vecino, pero dentro de mí solo había silencio, como si todos los sonidos estuvieran lejos. Trataba de entender por qué una simple pregunta se había convertido en un pecado tan grave. ¿Por qué tengo que callar sobre lo que me costó tanto ganar? ¿Por qué no puedo preguntar sobre mi propio dinero? Y por primera vez,
Sentí algo que no esperaba de mí mismo. No solo dolor, sino una rabia silenciosa, pesada y enterrada. No fui criado para ser rencoroso. No suelo enojarme por mucho tiempo, pero esa noche, sentado en la oscuridad del balcón, sentí cómo subía el calor en mi pecho. Algo empezaba a hervir dentro de mí, que no podía detener. No era esa rabia que grita, sino esa rabia que se atora en la garganta, esa que se convierte en una decisión fría en la mente. En los días siguientes, noté que su trato hacia mí se volvió aún más frío. No me gritaban, pero su silencio era como un grito incesante. Cada movimiento mío iba acompañado de la sensación de que podría hacer algo mal de nuevo. Cuando comíamos, todo era silencio. Nadie preguntaba cómo estuvo el día. A veces preguntaba si querían algo del mercado para el día siguiente, y la única respuesta era, nada, suegro, así está bien. Y luego, silencio otra vez. Cuando veía la televisión en la sala, sentía que me vigilaban desde el cuarto, como guardias viendo qué haría, por si acaso se me ocurría quejarme con algún pariente o amigo. Y aunque me dolía el costado, elegí no hablar. Ahí aprendí por primera vez que en esa casa, para ellos era más importante un viejo callado que un padre con voz y opinión. Elegí no mostrar dolor, porque podrían decir que estaba haciendo drama, o que era mi culpa por haber reaccionado. Por dentro, me repetía una y otra vez que tenía que ser fuerte, que tenía que esperar el momento adecuado para hablar, para actuar. No era el momento, porque si hablaba ahora, tal vez no tendría apoyo. Tal vez yo quedaría como el malo. Y ahí comenzó a formarse en mí la idea de que no me quedaría así para siempre. No puedo ser silencioso eternamente. Llegaría el día en que tendría que actuar, mostrar que no soy una simple persona a la que se puede empujar y olvidar. Pero no todavía. Tenía que esperar la oportunidad correcta, el momento en que hubiera gente que pudiera ver, parientes que pudieran notar. Y en mi mente comenzó a formarse la idea de que mi cumpleaños, que llegaría en unos días, podría ser esa oportunidad. Llegó el día de mi cumpleaños. Desde temprano, como a las 6 de la mañana, ya olía la comida cocinándose. Habían preparado pollo asado comprado en un local cercano y había un poco más de comida. Empanadas, ensalada de frutas y un pequeño pastel de la pastelería del centro. Desde mi silla, al final de la mesa, veía brillar las cucharas, el globo sencillo que decía «Feliz cumpleaños papá», pegado en la pared, y a algunos parientes que vinieron de lejos, primos de mi hijo, y algunos antiguos vecinos del pueblo, que vinieron al enterarse de la fiesta. A los ojos de los demás, era una reunión alegre para un padre anciano, pero por dentro, sentía que había un muro levantado entre mi propia familia y yo. Estaba sentado en la esquina, como símbolo de todo lo que sentía. Al margen, no en el centro de atención, no realmente valorado, sino estando allí solo porque era mi cumpleaños y no podían ignorarlo. Había parientes que se acercaban, se inclinaban para saludarme con respeto, me decían «Feliz cumpleaños, tío», «Feliz cumpleaños, abuelo», pero todo eso se sentía vacío. Yo sabía que esa gente no sabía la verdad, no sabían lo que pasó días antes, y preferiría que no estuvieran aquí a tener que fingir que estaba feliz. Mientras la sala se llenaba de risas y charlas, no podía quitarme la pesadez en el costado cada vez que me movía. Cuando un primo me llamaba desde el otro lado para servirme comida, tenía que levantarme despacio, agarrándome del borde de la mesa, porque cada movimiento dolía. Algunos preguntaron por qué me costaba sentarme derecho, y solo sonreí forzadamente, diciendo que me había cansado caminando en el mercado la semana pasada. O decía, ya estoy viejo, así son las cosas. Se reían, pero por dentro quería gritar que no era por la edad, sino porque me empujaron, porque me lastimaron en mi propia casa, por lo que me hizo la persona que se supone debía cuidarme. No podía acusar, no podía hablar, porque allí al otro lado de la mesa estaba mi nuera, ocupada atendiendo a las visitas, ayudando a los parientes a servirse, sacando platos, asegurándose de que hubiera refrescos, como si no hubiera pasado nada grave hace unos días. La vi sonriendo, charlando con los parientes, hablando rápido sobre su trabajo, sobre la vida en la ciudad, sobre sus planes a futuro. Ni una pizca de conciencia en su cara, sin vergüenza, sin miedo, sin preocupación, como si fuera un día cualquiera. Mi hijo, por su parte, caminaba de un lado a otro, abriendo bebidas, riendo con sus primos, poniendo música, tocando las canciones viejas que le gustan, como si tampoco hubiera notado el cambio en mi comportamiento. Después de cantar el feliz cumpleaños y de que soplara la vela del pastel, de repente cambió el ambiente en la sala.
Alguien mencionó desde el otro lado de la mesa, uno de los primos de mi hijo que suele hablar sin filtro, por qué tenía moretones en el brazo y por qué parecía costarme hablar mucho rato. La pregunta pareció casual, una simple preocupación, pero al hacerla, las conversaciones se fueron apagando poco a poco. Noté que uno a uno me miraban. Sentí el calor de las miradas, no por preocupación, sino esperando una explicación. Miré mi brazo, y sí, el moretón seguía allí, sin desaparecer, todavía morado, un poco amarillento en los bordes, pero presente. Lo cubrí con mi camisa, pero no fue suficiente porque al moverme se veía claramente. Ahí comenzó el silencio que pareció envolver todo el apartamento. Todos esperaban a ver quién hablaría. ¿Yo? ¿Mi hijo? ¿Mi nuera? ¿Quién daría la razón? Mientras estaba sentado, sentí dolor no solo en el cuerpo, sino en mi dignidad. Me sentí desnudo frente a todos, mostrando todo el dolor y la vergüenza que cargaba. Una tía se me acercó, la hermana mayor de mi difunta esposa, y me preguntó con calma, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esos moretones? ¿Te caíste? Con su pregunta, sentí que ya no podía esconderme más. Ya no podía mentir. Así que la miré y hablé suavemente por un momento, diciendo, no, no me caí. Y ahí, todo se detuvo. Incluso el sonido de la televisión pareció bajar. Escuché la respiración pesada de algunos parientes. Otros negaban con la cabeza. Otro se rascaba la cabeza como sin poder creerlo. No dije inmediatamente qué había pasado. Trataba de contener las lágrimas, porque no quería quebrarme frente a todos. No quería mostrarme débil. Pero por dentro, la emoción se arrastraba. Esa emoción que llevaba tiempo reprimiendo. Ese dolor que había cargado en silencio por días. Vi a mi hijo desde el otro extremo. Se detuvo a mitad de un trago de refresco. Me miró, y parecía haber miedo en sus ojos. No miedo por mí, sino miedo de que la verdad saliera a la luz. También vi a mi nuera. De repente dejó de atender a la gente y me miró con dureza, como amenazándome para que no hablara. Pero en ese instante, tomé una decisión en mi interior. Sacaría la verdad, pasara lo que pasara. Así que hablé. No fuerte, pero claro. Dije que había pasado algo unos días antes de mi cumpleaños, que pregunté sobre el dinero y mi nuera se enojó. Dije que me empujó, y por eso resbalé y me golpeé el costado contra la mesa. No mencioné todos los detalles, no mencioné la amenaza, los gritos, todas las palabras hirientes, pero dije lo suficiente para que todos entendieran que no fue un simple accidente. Al hablar, sentí que el aire se ponía pesado en el apartamento. Sentí cómo cambiaba la mirada de los parientes. Algunos bajaron la cabeza, otros se taparon la boca, otros se rascaban la cabeza, incrédulos ante lo que oían. Y en medio de todo, eso, vi a mi hijo acercarse a la mesa. No se acercó para abrazarme o para disculparse, se acercó para explicarse ante los parientes. Y ahí comenzó otro capítulo del dolor que sufrí ese día. No solo dolor físico, sino el dolor de un padre al escuchar a su propio hijo dar explicaciones, no para defenderlo, sino para justificar lo que su esposa me había hecho. En medio del silencio, sentí que la mirada de todos se clavaba en mi hijo, como si esperaran que él explicara por qué su padre tenía moretones y le costaba sonreír. Todos esperaban oír qué diría, cómo me defendería, cómo enfrentaría lo sucedido. Pero en lugar de ver preocupación en su rostro, noté una sonrisa extraña en sus labios, ese tipo de sonrisa que no sabría decir si era de vergüenza o de arrogancia. En ese momento, sentí como si me despellejaran vivo, como si todo lo que esperaba de él como hijo desapareciera en un instante. Escuché a mi hijo explicarle a los parientes que lo que me pasó fue por culpa de su esposa, pero no fue una explicación llena de arrepentimiento. Contó que su esposa me detuvo de hablar porque yo necesitaba aprender a dejar de dudar y de ser tan delicado con sus decisiones sobre el dinero y la casa. Hizo sentir que lo que hizo mi nuera fue correcto, como si yo fuera un niño al que hay que corregir y no un padre al que hay que respetar. En su tono al contarlo, casi parecía una broma, como una anécdota de bar sin significado profundo, mientras yo estaba allí como un objeto sentado al margen de la escena, sin emociones, sin derecho a sentirme herido. Ya saben, dijo riendo levemente, mi papá está viejo. A veces se le olvida el sistema aquí en la casa. No es su culpa, pero tenemos que enseñarle a seguir la corriente de nuestra vida aquí en la ciudad. En el pueblo es diferente. Todo es simple. Pero aquí hay muchas consideraciones, muchos gastos, y no se puede estar preguntando y preguntando por dinero porque estresa. Mientras hablaba, noté que algunos parientes asentían, como estando de acuerdo, como si entendieran su punto. Pero otros estaban callados,
negando con la cabeza, o simplemente no podían mirarme. Dijo además que su esposa se vio obligada a reaccionar porque yo me puse conflictivo ese día. Usó esa palabra, conflictivo, como si yo hubiera buscado pelea, como si yo fuera el agresor. Y al decir esa palabra, me convirtió en el villano de mi propia historia. Por dentro, quería levantarme y hablar. Quería decir que no fui conflictivo, que solo pregunté de buena manera, que solo pedí que me avisaran si iban a tomar dinero. Pero no podía moverme. Me sentí ensordecido en mi propio hogar, ante mi propia familia, frente a gente que me conoce desde que mi hijo era un niño. Mientras él decía eso, miré a mi nuera. Vi que su sonrisa se ampliaba ligeramente, con una mezcla de orgullo y alegría por la defensa de mi hijo. Parecía orgullosa de haber logrado reprimir mi voz. Aunque no habló, su expresión hablaba por ella. Era como si les dijera a todos los presentes que ella tenía razón, que yo era el problema, y que lo que hizo estaba justificado. A mi alrededor, algunos parientes bajaban la mirada. Otros reían forzadamente, sin saber si ponerse de mi lado o seguir la corriente para no quedar atrapados en medio. Dentro de mí, se rompió un muro silencioso. Esto ya no era un simple resentimiento. Era una herida clara de profanación a mi paternidad. La hermana de mi esposa, la que me preguntó antes por el moretón, volvió a hablar. Pero, ¿no se supone que, pase lo que pase, no se debe lastimar a un anciano? ¿No debería hablarse todo con calma? Preguntó con suavidad, pero se podía escuchar la decepción en su voz. Mi hijo se calló por un momento, como si no supiera qué responder. Pero se recuperó rápido y dijo, «Claro, tía, pero ya sabes, a veces en el calor del momento ocurren accidentes. Mi esposa no lo hizo a propósito. Papá solo se resbaló, y ahora está bien, ¿verdad, pa?» Me miró, como pidiéndome que lo apoyara, que dijera que todo estaba bien, que no había problema. Pero no respondí. Solo lo miré, y con mis ojos quise mostrarle el dolor que sentía, la decepción, la tristeza que no podía expresar con palabras. Quería decir que no fue un accidente, que ella me empujó, que me amenazó para que no me quejara. Pero ¿de qué serviría mi palabra en esta situación? Mi hijo ya tenía una explicación. Ya había creado una narrativa en la mente de los parientes. Yo me había convertido en el viejo sensible, el que no se adapta al sistema, el problema de la casa. Y dijera lo que dijera, tal vez ya no me creerían. Tal vez dirían que exagero porque estoy viejo, y mis sentimientos se hieren fácil. En ese mismo momento, mientras permanecía en silencio al final de la mesa, me di cuenta de que mi hijo había perdido el miedo a lastimarme. Y lo que es más doloroso, también había perdido la vergüenza ante los parientes presentes. Ya no me veía como un padre al que defender, sino como un problema que controlar. Y mientras observaba la mueca de mi nuera y la postura confiada de mi hijo, poco a poco se formaba en mí una decisión. Si ellos elegían humillarme frente a la familia, yo elegiría devolverles el peso de sus acciones, no con gritos, sino de una manera que no esperaban. Otro pariente intervino, un primo de mi hijo que también es mayor, y dijo, «Es que, primo, tienes que entender la situación de tu papá. Ya está mayor. Es natural que se preocupe por su dinero. No deberías hablarle así». Pero mi hijo respondió rápido, «Lo entiendo, pero a su edad también debería aprender a confiar en nosotros. Nosotros somos los que lo cuidamos, los que lo mantenemos aquí, así que debería haber un poco de confianza también». Al hablar, pareció convertir nuestra relación en una transacción, como si por cuidarme, yo perdiera el derecho a preguntar, el derecho a preocuparme, el derecho a ser una persona con sentimientos y opinión. Sentí el calor de las lágrimas en el borde de mis ojos, pero luché por contenerlas. No quería llorar frente a todos. No quería parecer débil, pero por dentro ya estaba llorando. Llorando por la decepción, por la falta de apoyo de mi propio hijo, por la sensación de estar solo en el mundo aunque estuviera rodeado de gente. A veces, el sentimiento más doloroso no es el dolor físico, sino la sensación de que nadie entiende lo que sientes, que aunque hables, nadie escucha. Y en ese instante, sentado al final de la mesa, callado, con el cuerpo dolorido y el corazón sangrando, empecé a pensar en un plan. Aún no tenía claro qué haría, pero sabía que tenía que tomar acción. No podía seguir así el resto de mi vida. No podía permitir que me trataran así sin consecuencias. A mi edad, mi tiempo en este mundo es limitado, y no quiero dejar mis últimos años en manos de gente que ni siquiera me respeta. Así que, en mi interior, comenzó a formarse la idea de la revancha, no mediante gritos o escándalos, sino mediante decisiones que cambiarían sus vidas sin que ellos lo esperaran.
Ese cumpleaños, que debía ser feliz, se convirtió en el inicio de una nueva etapa en mi vida. El inicio de una etapa donde ya no obedecería ciegamente, donde ya no aguantaría en silencio. El inicio de una etapa donde me elegiría a mí mismo, mi dignidad y mi futuro, aunque el precio fuera alejarme de mi propio hijo. Y mientras estaba sentado allí, sintiendo todo el dolor y la ira, supe que llegaría el día en que verían el resultado de lo que hicieron. No esta noche, no mañana, pero llegaría. Y ese día, ellos serían los avergonzados. Ellos serían los que se quedarían con las manos vacías. En medio del silencio ensordecedor tras la amarga explicación de mi hijo, sentí que alguien se acercaba por detrás. Mi hermano menor, que venía de las afueras, se sentó despacio junto a mi hijo. Escuchó en silencio la última parte de la explicación, mirando fijamente a mi nuera, y luego me miró a mí. En ese momento, sentí que había otra persona que veía la escena completa no solo con los ojos, sino con el corazón. Este hermano mío es 10 años menor que yo, pero toda la vida ha sido mi defensor, desde que éramos niños en el pueblo, y los otros niños se burlaban de mí por ser flaco y callado. No gritó, no se puso a discutir de inmediato frente a todos. En cambio, con calma le recordó a mi hijo quién era el padre sentado al final de la mesa. Contó frente a la familia cómo trabajé décadas, primero cargando bultos en el mercado, luego vendiendo fruta al lado de la carretera, y finalmente manejando la tiendita que con tanto esfuerzo levantamos mi esposa y yo. Enfatizó que el apartamento donde viven ahora se pagó en parte con el dinero de la tierra en el pueblo que yo vendí voluntariamente, y que esto no podía considerarse simplemente como un hotel del cual se puede echar a quien ya no es conveniente. Dijo frente a todos que cuando mi hijo necesitó pagar la matrícula de la universidad, yo pedí un préstamo al banco usando el título de propiedad, y pasé casi 10 años pagándolo mientras él estudiaba, hasta que se graduó y consiguió trabajo. ¿No te da vergüenza?, le preguntó mi hermano a mi hijo. Dijo, con calma pero para que todos oyeran. Es tu papá que se sacrificó por ti, tu papá que vendió su propia tierra para que pudieras estudiar. ¿Y ahora, solo por una simple pregunta sobre dinero, lo empujas? ¿Lo amenazas con que no se queje? ¿Qué clase de hijo eres? Al preguntar eso, vi que la cara de mi hijo se puso roja, pero no de vergüenza, sino de irritación. Irritación por ver que alguien se ponía de mi lado. Irritación porque no todos estaban de acuerdo con su narrativa. Irritación porque alguien lo enfrentaba frente a la familia. Pero mi hermano no había terminado. Añadió, «¿Y tú?», miró a mi nuera. «¿Qué derecho tienes para empujar al padre de tu esposo? ¿Qué clase de respeto estás aprendiendo en la vida para hacerle eso a un anciano? Sea quien sea, a ningún anciano se le debe hacer eso. Pero es el padre de tu esposo, de la persona que te dio la vida cómoda que tienes ahora. Si no fuera por él, no tendrían este apartamento, no tendrían con qué empezar cuando se casaron». Al decir eso, vi que la expresión de mi nuera cambió. Su antigua mueca se transformó en una cara seria, con mezcla de miedo y preocupación. Seguramente sabía que venían palabras pesadas. Y entonces él dijo las palabras que cambiaron todo para mí. Anunció frente a la familia que si mi hijo y mi nuera no sabían respetarme, él estaba dispuesto a acogerme en su casa en las afueras y que ayudaría a arreglar todos los papeles para que el control de las tierras restantes y mis ahorros volvieran a mis manos y no a las de mi hijo. Declaró que el esfuerzo de un padre no debe permanecer bajo el cuidado de alguien sin respeto. «Hermano», me dijo mirándome, «si quieres, mañana te acompaño al banco. Arreglemos todas tus cuentas. Y si quieres, múdate con nosotros. Nuestra casa es amplia, tranquila, y allí te respetaremos. No serás un problema, no serás una carga, sino familia a la que verdaderamente amamos y respetamos. Y sobre la tierra en el pueblo, arreglemos los papeles. Si ellos te tratan así, no tienen derecho a esa tierra. Herédasela a otra persona, a los sobrinos que de verdad te cuidan, o dónala a la iglesia. Pero no se la confíes a gente que te ha hecho esto». En ese momento, vi el primer rastro de nerviosismo en la cara de mi hijo. La sonrisa confiada fue reemplazada por una mezcla de molestia y preocupación. Su cara cambió de color, palideció, y noté que miraba a su esposa como pidiendo ayuda sobre qué decir. Mi nuera, que hace un momento sonreía con arrogancia, de repente se quedó muda. Algunos parientes intercambiaron miradas, y sentí que el tono de toda la fiesta cambiaba. Ya no era yo el viejo vergonzoso al final de la mesa. Ahora eran ellos los que estaban bajo el juicio de los ojos de la familia. «Tío, espera un momento», dijo mi hijo.
No fue tan grave lo que pasó. Papá y yo estamos bien, ¿verdad, pa? Eso ya pasó, hay que seguir adelante. Pero no respondí. Me quedé callado, mirándolo, y creo que él sabía que eso no era verdad. No estábamos bien, y esto no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Mi hijo añadió, y sobre el dinero, no gastamos el dinero de papá así nomás. Lo usamos para la casa, para nuestros gastos, todos nos beneficiamos. Pero se podía escuchar la desesperación en su voz, el miedo de que mi hermano hiciera realidad lo que dijo. ¿Se benefician?, respondió mi hermano. ¿Pero le preguntan? ¿Le avisan cuánto toman? ¿Le rinden cuentas de a dónde va el dinero? ¿O simplemente toman, y cuando él pregunta, lo empujan y lo amenazan para que no hable? Ante esas preguntas, mi hijo no tuvo respuesta. Se calló, bajó la cabeza, y sentí en todo mi cuerpo el calor de su vergüenza frente a los parientes. Se acercó otra pariente, una tía, y dijo, «Sabes, hijo, lo que hicieron está muy mal. Sea quien sea tu padre, sea quien sea el anciano, no debes tratarlo así. Deberías pedir perdón y arreglar su relación. Pero si no quieren arreglarlo, dejen que se vaya a donde sea feliz y esté seguro, porque me parece que aquí con ustedes no está a salvo». Al decir eso, sentí que otros parientes estaban de acuerdo. Algunos asentían, otros sollozaban, especialmente los mayores que saben lo difícil que es envejecer sin tener a nadie de su lado. En ese mismo instante, mientras seguía sentado al final de la mesa, sentí que la situación había cambiado. Ya no estaba solo. Había gente de mi lado, gente que entendía mi dolor, gente dispuesta a ayudarme a liberarme de esta situación. Y aunque no había hablado mucho, en mi mente ya se había formado mi venganza silenciosa y cuidadosa, no a través de quejas, sino a través de decisiones que cambiarían el futuro de ellos dos. Cuando terminó la fiesta, los parientes se fueron yendo poco a poco. Algunos se acercaron a mí, me abrazaron y me dijeron, «Tío, si necesitas ayuda, aquí estamos. No dudes en llamar». Se fueron uno a uno, y mientras la sala se iba vaciando, quedamos los cuatro, yo, mi hermano, mi hijo y mi nuera. El silencio en el apartamento era más pesado que antes. Nadie hablaba, hasta que mi hermano dijo, «Hermano, mañana vamos al banco, arreglemos todo, y la próxima semana te mudas con nosotros. Ya no te preocupes, yo me encargo de ti». Solo asentí. No necesitaba hablar mucho. Sabía que mi decisión estaba tomada. No volvería a la situación anterior. No volvería a ser la víctima silenciosa. Esta noche, en mi propio cumpleaños, comenzó el cambio de toda mi vida. Y creo que mi hijo y mi nuera también sabían lo que eso significaba. Vi en sus ojos el miedo, la preocupación, el arrepentimiento de que ya era tarde. Pero dentro de mí, aunque seguía doliendo, una parte sentía las primeras señales de libertad, de esperanza y de dignidad recuperada. Pasadas unas semanas de aquel cumpleaños, empecé a moverme sin que ellos lo notaran. Con la ayuda de mi hermano, fuimos al banco en una zona céntrica. Arreglamos las cuentas a las que antes mi hijo tenía acceso. Cambié los detalles, transferí algunas cosas a una cuenta conjunta con mi hermano y me aseguré de que mi pensión fuera directamente solo para mí, a una cuenta nueva de la que mi hijo no sabía nada. No le dije a mi hijo ninguno de esos cambios. En el día a día, me mantuve callado, actuando como siempre, cenando sin hacer ruido, viendo televisión por la noche, pero cada firma y documento era parte de mi venganza silenciosa. Cada vez que salía del apartamento, solo decía que iba a la iglesia o al mercado. Pero la verdad es que estaba con mi hermano. Íbamos a oficinas, hablábamos con abogados conocidos suyos. Estoy viejo, pero mi mente está clara, y sé que cada paso que doy ahora afectará el futuro de mi hijo. Pero en lugar de sentir lástima, pensé que esta era la consecuencia natural de lo que hizo. Si me hubiera respetado, si me hubiera escuchado, si me hubiera tratado bien, no habríamos llegado a este punto. Pero como eligió pisotear mi dignidad, yo elegí recuperar todo lo que podía controlar. Lo siguiente que arreglamos fue lo de la tierra restante en el pueblo. Antes, planeaba heredársela toda a mi hijo. Nos quedaban 3 hectáreas en una zona fértil donde solíamos sembrar arroz y batata. En las noches que ellos no sabían, mientras estaban en su cuarto ocupados viendo series en la televisión, yo arreglaba los papeles en la mesa y firmaba el nuevo acuerdo preparado por el abogado de mi hermano. La tierra ya no estaría a nombre de mi hijo en el futuro. La destiné a los sobrinos que saben llamar y preguntar cómo estoy, esos chicos que, aunque están ocupados en la ciudad, me envían mensajes los domingos para saludarme. También destiné una parte a una pequeña fundación de la parroquia del pueblo, esa iglesia a la que he ido desde niño. No hice esto solo para lastimarlos,
sino para recordarme a mí mismo que mi corazón no está obligado a heredarle nada a quienes eligieron pisotear mi dignidad. Mientras hacía todo eso, notaba que el trato de mi hijo hacia mí cambiaba. Se volvió más tranquilo, más amable, como si se esforzara por arreglar la relación. A veces me llevaba a la iglesia los domingos, me preguntaba cómo me sentía, si me dolía algo. Pero ya era tarde. Ya no creía en esas acciones. Sabía que lo hacía porque tenía miedo. Miedo de que hiciera realidad lo que dijo mi hermano. Miedo de perder la tierra, el dinero, todo lo que esperaba que fuera suyo algún día. Pero no sabía que todo había terminado. Se acabaron las firmas de papeles, se acabaron las transferencias de cuentas, se acabó todo el proceso. Lo único que faltaba era el día de mi partida. Cuando llegó el día en que mi hermano me invitó a mudarme a su casa, no fue una gran noticia para mí. Llevaba tiempo esperándolo. Empaqué en silencio algo de ropa y mis cosas personales. Tomé las fotos importantes para mí, los recuerdos de mi esposa cuando vivía, el rosario que me dio mi madre cuando era niño. Cuando mi hijo me preguntó por qué tan de repente, solo le dije que quería estar más cerca de la provincia y de la iglesia a la que estaba acostumbrado. No mencioné los bancos, ni la tierra, ni los papeles que ya había arreglado. La verdad es que esa es la venganza más dulce, irse con dignidad, teniendo el control de mi propia vida y de lo que me costó ganar, mientras ellos se quedan en un apartamento donde el futuro de repente ya no es tan seguro. El día de mi partida, un sábado por la mañana, mi hijo estaba parado en la puerta del apartamento, mirándome mientras mi hermano llevaba mi pequeña maleta. Vi que tenía lágrimas en los ojos, pero no sé si era arrepentimiento verdadero o solo miedo a las consecuencias de sus actos. Intentó acercarse, me tomó del brazo y dijo: «Papá, no lo hagas, hablemos». Pero con calma quité su mano de mi brazo, lo miré directo a los ojos y le dije: «Hijo, se acabó, ya tomé una decisión. Seré más feliz allá, mi vida será más tranquila». Al decir eso, vi que se le salían las lágrimas, pero ya no me importó. A mi edad, mi tiempo es limitado, y no quiero desperdiciar mis últimos años en un lugar donde no me respetan. Mientras íbamos en el auto de mi hermano, alejándonos del centro, miré por la ventana y vi el edificio donde viví 3 años. Recordé todo lo que pasó allí. El primer día que llegué, lleno de esperanza de ser feliz con mi hijo. Los días en que su trato se enfrió poco a poco. El día que me empujaron y me hirieron. Y el día de mi cumpleaños que cambió todo. Por dentro, una parte de mí todavía siente dolor. Porque pase lo que pase, sigue siendo mi hijo. Pero una parte más grande de mí siente alivio, libertad, la dignidad que recuperé. Ahora, mientras escribo esta historia en mi mente, estoy sentado en el balcón de la casa de mi hermano, viendo las luces de la ciudad a lo lejos. La brisa es fresca, el entorno es tranquilo y se oyen los pájaros por la mañana. Aún duele recordar aquel cumpleaños, la mueca de mi nuera y la sonrisa arrogante de mi hijo. Pero en lugar de dejar que la ira me consuma, elegí hacer de mi silencio un arma. Mi venganza no es un grito, no es un escándalo, sino una elección clara de a quién dedicaré mis años restantes y a quién confiaré el fruto de toda una vida de esfuerzo. Han pasado meses desde que me mudé. A veces mi hijo llama, envía mensajes, pregunta si puede visitar. A veces respondo, a veces no. Depende de mi estado de ánimo, depende de cuánto duela todavía el recuerdo que él trae. Pero una cosa es segura. Ya no soy el viejo con miedo a hablar, miedo a actuar, miedo a luchar. Ahora, a mis 73 años, aprendí a elegirme a mí mismo, a elegir mi dignidad y a elegir a las personas que verdaderamente me respetan. Al final, no olvidé que sigo siendo padre. No los maldije, pero tampoco permití que siguieran humillándome. En mi mente, recuerdo una y otra vez el día de mi cumpleaños, la mesa silenciosa, el moretón doloroso y las palabras de mi hermano que cambiaron todo. Ahí entendí que a veces, la verdadera venganza de un padre no es verlos sufrir, sino demostrarles que es capaz de irse, levantarse y vivir con dignidad, aunque ya no espere nada a cambio de su propio hijo. Y ese es el recuerdo que llevo conmigo ahora. No solo el dolor del ayer, sino el triunfo pacífico de un hombre anciano que finalmente eligió su propia paz sobre el ruido de una familia que ya no sabe respetar. En las noches que me siento en el balcón, mirando las estrellas, pienso que a pesar de todo el dolor sufrido, hay una cosa que aprendí, que la verdadera libertad no se mide en cantidad de dinero o tierra, sino en la capacidad de elegir a quién le prestas atención, en quién confías y dónde serás verdaderamente feliz. Y a mi edad,
En los últimos años de mi vida, prefiero vivir en paz y con honor que vivir con las personas que me hicieron una víctima en mi propio hogar.